El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, bienvenidos. 34 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos este último peldaño de esta semana. Un programa dedicado al mundo de las casas encantadas. Saben ustedes que a veces hablamos de cosas que difícilmente se puede encontrar uno en la vida real. Cosas que es muy improbable que sucedan. Fenómenos que por eso, porque son realmente misteriosos y extraños, pues son casi únicos. Sin embargo, cuando hablamos de casas encantadas, como cuando hablamos de sombras paralizantes o de visitantes de dormitorio, es rara la noche que no recibimos algún correo electrónico, alguna llamada de personas que nos cuentan que en su casa, en su domicilio, están sufriendo este tipo de fenómeno. Por eso esta noche el programa puede ser muy próximo, porque seguramente, como el caso que narrábamos al principio, un caso real, investigado por el Centro Investigador de Fenómenos Extraños en la región de Murcia, pues seguramente ustedes, amigos oyentes, conocen un caso como este. Si es así, pónganse en contacto con nosotros porque esta noche vamos a hablar de cosas que nos pasan muy cerca. Vamos a hablar de casas encantadas. El último peldaño. Amigos oyentes, 7 minutos pasa de la medianoche cuando vamos a empezar esta segunda parte del programa, dedicada, como ya les hemos anunciado, al mundo de las casas encantadas. El fenómeno de las casas encantadas no es nuevo. Hay textos realmente antiguos que nos hablan ya de algo parecido a este fenómeno. Sin ir más lejos, una de las referencias más antiguas recogidas en la historia es la que ofrece Plinio el Joven, que relata lo acaecido al filósofo Adenodoro tras alquilar una nueva morada en Roma. Una noche, habiendo despedido ya a sus sirvientes y mientras se disponía a la luz de la lamparilla de grasa a escribir sus especulaciones metapsíquicas, oyó deslizarse unas cadenas por unas losas de su aposento. Al levantar su mirada, pudo contemplar una imagen espectral que le hacía señas para que le acompañase. El sabio se deslizó en pos de ella hasta llegar al patio de la mansión, donde la figura se desvaneció. Cuando el día siguiente ordenó excavar aquel punto, pudieron localizarse, según él, los restos óseos de un hombre que aún conservaban prendas y unas argollas y cadenas. Misterios de hace mucho tiempo, pero que hoy en día seguramente también están presentes. Como ese caso que narrábamos al principio, un caso que sucedió en los años 80 en la región de Murcia, un caso que nos puso el vello de punta a todos los que en ese momento pudimos entrar en la casa y pudimos investigarla. Una investigación que nos dio sorprendentes resultados
donde pudimos comprobar cómo lo que nos contaban aquellas personas, que eran unas personas humildes, unas personas que no tenían en principio nada que ganar fabulando ni contando mentiras, y que además todos sus testimonios sean corroborados por los vecinos, nos hablaban que desde que la primitiva dueña de la casa, la suegra de la actual dueña, había muerto, además con una enfermedad bastante trágica y dolorosa, maldiciendo a su nuera y en ningún momento queriendo tener ningún tipo de paz con ella, aquello de alguna forma creó una impregnación en la casa, y a partir de ese momento empezaron a pasar las cosas que les contábamos en esa preintroducción, esos misteriosos ruidos, esos piedras que caían incluso por dentro de los muros, y que todo culminó, como les decíamos, en una noche en la que notaron la presencia de algo en la habitación, alguien que les estaba tocando en la propia cama, y cuando se despertaron se dieron cuenta que había una luz, una especie de masa luminosa a los pies del lecho. Aquello se desvaneció rápidamente, pero fue el detonador para poder decir que realmente se encontraban ante un misterio absolutamente difícil de explicar. Y esta noche, amigos oyentes, vamos a intentar abordar todos esos casos. Contaremos algunos de los que hemos ido recopilando en nuestra región, pero por supuesto también nos haremos eco de otros casos que han sucedido en otros puntos de España y del mundo, y que hacen ver que estamos ante un fenómeno realmente universal, realmente yo creo que al alcance de cualquiera, y que por desgracia muchas veces hace sufrir a familias enteras que no saben cómo poder encajar todo lo que les está sucediendo. Para hablar esta noche de este tema tenemos a invitados de gran nivel, tanto en nuestro estudio como a través del hilo telefónico. Vamos a empezar con los que están fuera. En primer lugar, vamos a saludar a un viejo amigo del programa, un gran colaborador del Último Peldaño, una persona que bueno, cada vez que se acerca a estos micrófonos pues no deja a nadie indiferente, y que además tiene un libro que se llama así: 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist. Como ya ustedes saben, es Rafael Casares. Rafael, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Pues encantado, estás en tu casa, como tú bien sabes, y que cada vez que te acercas a nosotros pues nos haces aprender muchas cosas, y sobre todo nos haces pensar mucho, que eso es algo que se agradece. Pues te agradezco ese cumplido enorme que me dedicas, desproporcionado. Muchas gracias a ti. Bueno, para empezar contigo, la primera pregunta. Una persona como tú que escribe un libro que se llama precisamente así, 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist, realmente está motivado y conoce bien el fenómeno. Sabemos, porque te conocemos hace muchos años, que tú has investigado muchísimos casos de casas encantadas. Incluso recordamos un caso que nos contaste en una ocasión, en el cual la familia tenía que dormir todos juntos en una misma habitación, porque era la única manera de defenderse de lo que estaba sucediendo en esas casas. A mí me gustaría empezar por ahí, por el lado humano de este fenómeno. ¿Qué nivel de angustia, de terror se puede llegar a alcanzar en uno de estos casos que tú también conoces? Pues el nivel casi máximo, ¿no? Lo que aparece en las películas, pues con mucha fantasía, muchos efectos especiales, en bastantes ocasiones ha ocurrido en la realidad. No tanto por el acoso de fuerzas extrañas y demoníacas, sino por el terror que esas personas sienten al enfrentarse con lo desconocido. Efectivamente, se podría considerar como una patología psicológica, pues parte de los fenómenos que estas personas están padeciendo, porque llega a la neurosis, a la paranoia, e incluso a la esquizofrenia en algunas ocasiones, por la sencilla razón de que como estas personas que les suceden los casos no han leído, no conocen estos fenómenos, lo achacan a la producción de estos fenómenos, lo achacan a que han perdido la cabeza. Entonces tienen no solamente el miedo a estos seres supuestos que se ponen en relación con ellos, sino que su peor temor y terror es que hayan perdido la cabeza, se hayan vuelto locos, porque lo que sucede no es normal, y eso es lo que repite muchas veces: esto no es normal, esto no es normal, esto no le ha pasado a nadie, sin embargo le pasa a muchas personas. Uh-huh. Y eso es lo que esta noche queremos dejar claro, que es un fenómeno pues demasiado habitual, y que seguramente nuestros oyentes tienen alguno que contarnos. Ya saben que nuestro correo es escaleradelmisterio@orm.es. Si ustedes tienen algo que decirnos acerca de estos fenómenos, y realmente conocen pues algún caso parecido a los que esta noche estamos narrando, pues sería pues yo creo que una gran ayuda para todos nuestros oyentes, y para nosotros podérselo transmitir también lo que ustedes nos quieran contar a través del correo electrónico, a través
través del teléfono 968 20 0000. Vamos a presentar a nuestro segundo invitado a través del hilo telefónico. Ustedes ya lo conocen, los oyentes, incluso de esta época, de esta temporada del programa, porque ha estado con nosotros la noche en que hablábamos de psicofonías, de transcomunicación instrumental. Es un hombre que además de ser un experto en el mundo de las psicofonías, pues también ha realizado muchísimas investigaciones en el mundo de las casas encantadas, ha publicado varios artículos y sobre todo es una de esas personas de las que cuando hablan saben de lo que están hablando porque digamos que han pisado el fenómeno. Francisco Recio, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y por brindarnos todos tus conocimientos. Pues gracias a vosotros. Bien, tú como investigador de campo que eres del mundo de la parapsicología y especialmente has trabajado también mucho el tema de las casas encantadas, me gustaría empezar pues preguntándote acerca de tu valoración del fenómeno. Hemos dicho aquí que es un fenómeno bastante común, no sé si estamos en lo cierto según tu punto de vista y tu experiencia. Vamos a ver, yo creo que, el fenómeno de las casas encantadas se da, y esto es lo más importante, y se da bastante hay bastantes casos. No todos son de tipo paranormal, hay muchos casos muy diferentes, pero desde luego hay que tener en cuenta que el fenómeno es real, que se está produciendo y que hay mucha gente que se angustia ante este tipo de fenómenos que desconoce totalmente. Uh-huh. Realmente es un fenómeno angustioso, sobre todo para el que lo vive. A lo mejor los investigadores, cuando van a una casa determinada y lo ven pues como una cosa realmente que les lleva por un interés de conocimientos y demás, no están realmente en situación de entender a esa familia o a esas personas que viven allí y que realmente son personas que están sufriendo algo que no quieren, que no les importa nada y que para ellos lo que quieren es que acabe cuanto antes. Algunas veces estas personas te ven también en presas de algunos avispados videntes o, bueno, pues llamarles de alguna manera, que les venden incluso la solución. Esa solución a veces viene pues de hacer sortilegios, hacer algún tipo de exorcismo. Cuando evidentemente se va el vidente de allí, pues no queda más que un bolsillo vacío, porque casi nunca estas cosas son efectivas. Supongo que tú, Francisco, te habrás encontrado también con estos casos. Efectivamente, eso es muy común que alguna persona acuda a ti después de que alguien le ha vaciado el bolsillo y decir que, como vosotros mismos sabéis, precisamente no cobran poco dinero. Hay casos de que han llegado a cobrar de las antiguas pesetas 300.000 e incluso tuve un caso de aquí de Barcelona que le llegaron a cobrar incluso hasta 2 millones de las antiguas pesetas por una limpieza que luego realmente no sirve absolutamente para nada. Y hay que ir con muchísimo cuidado a la hora de elegir la persona, sobre todo buscar un poco la referencia de esta persona que nos va a trabajar el fenómeno, que vamos a abrirle las puertas de nuestra casa, porque desde luego hay muchos avispados que el único afán que tienen es pues llenarse el bolsillo. Si me permitís, amigos, vamos a saludar a los colaboradores habituales que tenemos aquí en el programa y vamos a empezar ya a ver algunos casos que me gustaría que fuésemos entre todos comentando. Juan Francisco, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches, encantado. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Alejandra Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Pues ya que estamos todos saludados y presentados, vamos a entrar, si os parece, en algunos casos. Comenzamos con uno que os voy a contar muy brevemente, que es uno de los últimos que nos han llegado y que realmente merece la pena. Hace aproximadamente pues un medio año más o menos llegó a través del hilo telefónico un caso realmente curioso. Nuestro amigo Héctor Pérez Fajardo de Canarias había tenido noticia de un caso en la península, de un caso concretamente en la provincia de Málaga, en un pueblo que no vamos a decir, precisamente para salvaguardar la identidad de los testigos. La llamada nos llegaba de Málaga. Una mujer nos decía que durante varios meses estaban viviendo angustiosamente la presencia en su piso, en su casa, de una entidad que ellos no querían que estuviese allí. La entidad les había estado provocando muchas crisis, incluso ocurría eso que antes hemos dicho, notaban presencias por la noche en la habitación. Tal es el caso que tanto el hijo como la hija del matrimonio no querían ya estar en su habitación respectiva, tenían que dormir todos juntos en la habitación de los padres. Además, curiosamente, cuando grababan en vídeo dentro de la casa, aparecían extrañas figuras, como una especie de neblinas, que se ponían delante de las personas que estaban siendo filmadas. También nos hicieron llegar unas fotografías hechas con un teléfono móvil, donde aparecía algo parecido más o menos a un rostro, que se encontraba justo encima de la piel del protagonista principal, del marido.
Como no podíamos llegar en ese momento a ellos, nos pusimos en contacto directamente con amigos investigadores, con Antonio Salinas, de la Asociación Betelgeuse de Granada, y ellos se pusieron a investigar el caso por proximidad, llegando a la conclusión de que en esa casa no pasaba nada absolutamente raro en cuanto a electricidad o en cuanto a fenómenos de tipo, físico que pudieran explicar aquel fenómeno. Sin embargo, los sucesos se seguían repitiendo a pesar de que no encontraron causas aparentes. Tan solo una explicación nos daba la dueña de la casa. Hace algún tiempo, en su mismo edificio, en un piso muy cercano, se había suicidado una mujer. Y curiosamente, esa no era la primera vez que habían suicidios en esa vivienda. Misteriosamente, era una vivienda que había tenido más de un suicidio y además parece ser que el lugar donde estaba construido el edificio era sobre un antiguo cementerio árabe, sobre un lugar donde se encontraron restos, o por lo menos eso decía la leyenda. Un caso de casas encantadas. La verdad que hace tiempo que no hemos tenido noticias de estas personas. Tampoco le íbamos a dar una solución porque no somos videntes ni somos tampoco exorcistas, pero sí intentamos decirle que intentaran ellos tener la mayor sangre fría posible y de alguna manera digerir todo lo que estaba pasando en su casa, porque era la única forma de no volverse locos ante un fenómeno así, si es que no tienen la posibilidad de cambiar de residencia. Vamos, si os parece, amigos, a un poco analizar este caso. En principio, nos decía la mujer que ella pensaba que todo estaba sucediendo porque los niños no habían tomado la primera comunión. Ellos eran muy liberales en sus ideas religiosas y a pesar de ser católicos, pues habían pensado que los niños cuando fuesen más grandes y ellos querían seguir el camino de la fe, pues que tenían la posibilidad de hacerlo, pero que ellos no se lo habían inculcado. De alguna manera esta mujer creía que podía ser la causa de todo lo que estaba pasando. A veces puede ser que una creencia religiosa o un determinado trauma psicológico nos lleve a que se sucedan estos fenómenos. Por ejemplo, Rafael. Lo que son las creencias en general, no solamente las religiosas, sino todas las creencias poderosas de una persona, parece ser que impregnan algún tipo de materia o energía de nuestro alrededor, no solamente por parte de las personas que se encuentran vivas, que sería la explicación de la hipótesis de la impregnación, sino incluso después de haber fallecido o haber sido destruido su cuerpo físico, que sería la hipótesis más espiritualista. Efectivamente, si una persona cree en algo y hay una contradicción en eso, ahí hay un conflicto, y ese conflicto, por lo visto, genera algún tipo de energía psíquica, biológica, no lo sabemos bien. Pero ahí es cuando se produce la fenomenología, ¿no? Cuando existe un conflicto y como válvula de escape no se encuentra otra salida para esa energía o esa información, o como queramos llamarla, esa telergia, que realizando fenómenos que nosotros conocemos por la parapsicología, como la psicoquinesia, el poltergeist o lo que es fenómenos ya de mucho más físicos, como la creación de bolas de energía, de bolas de fuego, de alucinaciones en las personas, como rotura de cristales, pelotas o bolas de cristal que rebotan, piedras. En realidad es más fácil crear una alucinación en la mente de una persona viva, ya sea por parte de un poltergeist o de un ser supuestamente fallecido, que crear ese fenómeno físico, pero los dos ocurren. Y eso se debe normalmente a una creencia, ya sea religiosa o una culpabilidad o algo que desestabilice una mente y no estar tranquila y que tenga que recurrir, como he dicho, a ese escape de esas fuerzas psíquicas por algún lado.
Yo no sé si, Francisco Recio, en tus investigaciones has tenido la posibilidad de encontrarte con este tipo de origen a estos fenómenos, fundamentalmente en una especie de, bueno, pues de mala conciencia o de creerse que una cosa tenía que haberse hecho de una forma, no se ha hecho, y por lo tanto eso puede desencadenar, que es la única explicación que a veces encontramos cuando descartamos ya pues que hayan fenómenos físicos conocidos que puedan provocar, pues, por ejemplo, interferencias en las cámaras de fotografías o en las de vídeo, que pudieran explicar todos estos fenómenos tangibles, porque claro, los intangibles pueden ser subjetivos, pero los que quedan reflejados en un equipo electrónico pues es difícil de explicar. Pues sí, ciertamente es lo más habitual, ¿no? Cuando una fuerte creencia pues llega a originar lo que llamamos un estado modificado o semimodificado de conciencia, que como vía de escape pues produce un efecto psíquico, que es el fenómeno paranormal. El problema precisamente es lo que bien comentas, cuando deja de ser algo que uno se lo cree o algo que está presente en la mente de la persona, que llega a influir sobre la materia. O sea, cuando nos encontramos ante movimientos de objetos o cierres de puertas, o se generan corrientes de aire o cualquier otro tipo de fenómeno paranormal, incluso afectan a las grabadoras, a los aparatos electrónicos. Es muy común que un estado modificado de conciencia con escape psíquico afecte a los aparatos eléctricos o electrónicos. ¿El por qué? Pues exactamente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto sucede y es que esto se da. Vamos a ir simultaneando, si os parece, casos desconocidos seguramente para el gran público y que han sido investigados pues directamente o bien por los que estamos aquí en la mesa o por amigos que nos han pasado esa investigación, con otros que son enormemente famosos y que al mismo tiempo son emblemáticos. Vamos, si os parece, a un caso que seguramente está en la mente de casi todos los oyentes, por lo menos de los más aficionados a estos temas, y que yo creo que por hoy sigue siendo de lo más tenebroso que se puede hablar cuando hablemos de casas encantadas o Gays, que es el caso Vallecas. La historia comienza con una ouija. Tras una larga y penosa enfermedad del padre de Concepción Lázaro, fallecía con sus facultades psíquicas y físicas visiblemente mermadas. Los meses anteriores habían sido un infierno para sus allegados. Con su hija realmente tenía una actitud amenazante. Era un caso parecido. Afortunadamente para nuestros conocidos no fue tan terrible el que sucedió aquí en la región de Murcia, pero también de alguna manera había amenazado a una persona de su familia antes de morir, y parece ser que le dijo una frase como: te haré mucho daño en la vida. A partir de ahí su nieta empezó a jugar con la ouija. Nadie sabe muy bien cómo, hay muchas versiones. La verdad es que lo que hemos buscado a lo largo de todos los documentos que hemos podido encontrar pues son en algunos casos contradictorios, pero sí es verdad que la niña empezó a jugar con la ouija, y esto puede ser lo que dio lugar a lo que después se desencadenó, porque dicen que semanas más tarde de la tragedia, es decir, de la muerte del abuelo, pues la niña cayó en una extraña enfermedad, cayó en un coma profundo y terminó incluso falleciendo, algo que es inexplicable, tras una serie de ataques catalépticos que tampoco pudieron ser explicados por los psiquiatras. Lo curioso de todo ello es que en la casa de esta familia empezaron a sucederse fenómenos. Habían ruidos, habían golpes, habían como una especie de lamentos, de quejidos, de voces extrañas en la noche. Y lo más impactante fue que incluso la fotografía de la niña se quemó de una manera muy extraña, como si hubiese un calor interior que hizo que se chamuscase el marco y todo lo que estaba alrededor de esa fotografía. También se han grabado psicofonías en la casa, voces de mujer, gritos, incluso una voz que dice mamá, mamá, algo que hace pensar incluso que podía tratarse de la propia voz de la niña fallecida. Pero el caso no hubiese pasado de eso, de un caso más de la parapsicología y del misterio del poltergeist, si no llega a ser por la intervención de las fuerzas de orden público. Concretamente la que tuvo lugar el 27 de noviembre del año 1992, cuando a las 2:40 de la madrugada pues se personaron en el domicilio policías nacionales que fueron llamados por la familia ante los ruidos y los fenómenos extraños que estaban dando lugar en el domicilio. El informe policial es realmente espeluznante.
reconocen que se ha entrevistado y se ha observado el interior de la casa, y parece ser que los propios agentes confiesan que han sido testigos de los fenómenos. Pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que provocó incluso que un policía, presa de los nervios, llegase a desenfundar su arma reglamentaria. Momentos después tuvieron que darse cuenta de que una mesita que sostenía un teléfono y un mantel, pues apareció una mancha extraña de color marrón consistente, algo parecido a una especie de baba. Que el recorrido que hicieron por las habitaciones de la casa observaron que un crucifijo de madera, al que realmente nadie le había hecho caso porque estaba ahí siempre, pues se había dado la vuelta y se había puesto boca abajo. Incluso se había arrancado el Cristo que estaba adherido a ese crucifijo. Toda una serie de fenómenos extraños que hicieron incluso que la familia tuviese que abandonar la casa. Aún hoy siguen, parece ser, los fenómenos allí, aunque mucho más atenuados. A mí me gustaría que hablásemos de este caso porque es un caso emblemático del mundo de las casas encantadas y de los poltergeist. Juanjo, yo sé que este caso a ti te ha llamado siempre la atención. Sí, porque es un caso donde hay informes policiales incluso, donde hay testigos externos a la familia y donde quiero recordar que participaron pues desde investigadores pues de los que en aquella época estaban de moda en la televisión, pero precisamente porque causaban humor, hasta investigadores muy serios como Jiménez del Oso. Sí, desde el señor Tristan Baker hasta Baker. Todos los, digamos, toda la playa de investigadores que en esos momentos estaban en activo. Yo sé, Juan Francisco, tú seguro que este caso lo seguiste también, y como parapsicólogo avezado que eres, supongo que no te dejaría completamente impasible. Hombre, a mí de este caso lo que más me llama la atención, y bueno, nuestros compañeros también hablarán ahora de esto, es la niña, ¿no? De todos es conocido que en la literatura de los casos, en un tanto por ciento muy alto, siempre hay adolescentes, y que generalmente el adolescente o los niños son un factor predominante en las causas que se dan en los tipos de poltergeist. Y en este caso, el que muriera la niña, yo creo que es como si de alguna forma se hubiese quedado una impregnación fortísima y muy difícil de quitar, ¿no? Entonces creo que es un factor determinante el que estuviera de por medio la niña. Vamos, es, digamos, lo que más me llama la atención de este caso. El último peldaño. En septiembre de 2004, la noticia de la supuesta aparición de nuevas caras en la casa natal de María Gómez Cámara, en Belmez de la Moraleda, causaba un gran impacto en todos los medios de comunicación. El misterio parecía regresar. 3 meses después, la segunda casa de las caras de Belmez era otra vez centro de atención al anunciarse la recogida de muestras del suelo para ser analizadas por laboratorios especializados y así poder aportar más luz sobre el fenómeno. Pero de los resultados de aquel análisis jamás se tuvo noticia, hasta ahora. Viernes 26 de diciembre, 11:30 de la noche. Las nuevas caras de Belmez, lo que los análisis esconden, en el último peldaño, en Onda Regional. Un caso realmente espeluznante y bueno, hay incluso antecedentes que no han sido demasiado divulgados. Parece ser que la historia de la policía con esta casa no solamente fue en el año 92, sino que en el año 91, un año antes, ya tuvieron que acudir porque habían sucedido algunos fenómenos también raros. Incluso parece ser que alguien, hay quien dice que el supuesto novio de la niña, de Estefanía, pues había estado jugando con la Ouija y en ese momento pues había también caído una especie de trance y que la policía tuvo que intervenir porque daba una serie de convulsiones y de golpes que nadie podía reducirlo. Realmente el misterio en estos casos es latente y patente, pero ¿qué creéis vosotros que puede ser lo que sucedió realmente en este caso, el famoso caso Vallecas, Francisco?
¿Francisco? ¿Francisco Recio? Creemos que se ha cortado la línea en este momento, así mientras recuperamos la llamada. Rafa, ¿tu opinión sobre el caso Vallecas? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención esa amenaza de te haré mucho daño. Te haré mucho daño. Se puede pensar en algo más terrible de parte de un familiar, alguien que te conoce, alguien con el que has tratado y que intenta pues que sufra lo más posible. Verdaderamente es una idea pues terrorífica y diabólica por una parte, pero ya sea en la mente de una persona viva o en la posibilidad de que existiera una energía psíquica residual posterior a la muerte de esa persona, el efecto es auténtico, ¿no? Y si además existen pues recogidos todos esos testimonios de tanta gente, será porque efectivamente ahí hay algo más que simplemente un convencimiento. Uh-huh. Un caso, yo creo que de los que nadie ha dejado de oír hablar y los que todos hemos formado una opinión más o menos completa. Por eso antes le queríamos preguntar a Francisco Recio, cuando hemos perdido la conexión, realmente su opinión sobre este caso, que seguro que él ha estudiado y que ha tenido en cuenta, pues como gran interesado que es en el mundo de los poltergeists y las casas encantadas. ¿Qué opinas del caso de Vallecas, Francisco? Pues mira, este caso parece evidenciar que realmente pasaba algo. Y es muy curioso porque los adolescentes, los niños, suelen ser personas con una mayor capacidad psíquica, podríamos llamarle. Entonces el hecho de jugar entre comillas con la ouija y podría desencadenar un efecto psíquico incontrolable y que incluso pues pudiese haberle ocasionado la muerte, ¿no? Como así sucedió, ¿no? Podríamos estar luego también ante algún tipo de lo que llamamos impregnaciones. Esto podría haber dejado una impregnación que serían los lamentos que luego se recogerían. Hay una cosa que también he encontrado en la documentación que existe sobre el caso y que curiosamente me llama mucho la atención porque lo he visto en otros casos, incluso en casos próximos, casos que hemos investigado en la propia región de Murcia, durante ouijas, durante esas, yo creo que desgraciadas prácticas y que nunca recomendamos de la ouija, pues se ha dado en algunos casos muy extremos, eso sí, no demasiado numerosos afortunadamente, el fenómeno de que la copa o el vaso termina estallando, explotando, rompiéndose. Y curiosamente también será el caso que le sucedió a Estefanía, y es que han visto como una especie de neblina en el momento que esto sucede. En el caso de Estefanía he encontrado documentación que habla de que esa neblina se le metió por la nariz a la niña y que a partir de ese momento empezó a tener estos problemas. Desde luego no tiene ninguna base médica, por supuesto, ni científica, pero es un hecho que si no llega a ser porque nos lo han contado en otras ocasiones y absolutamente desconectados del caso de Vallecas, incluso en casos sucedidos mucho antes que el caso de Vallecas, pues no me hubiese llamado tanto la atención. No sé si vosotros tenéis información sobre el tema o si conocéis casos parecidos, pero esos momentos en los que la copa estalla en una ouija, parece como si se desatase una especie de, no sé, pues de energía psíquica bestial que puede acabar en cualquier cosa. Pues yo también lo he escuchado, Joaquín, de parte de testigos, que el vaso, la copa haya estallado, y también curiosamente en la primera ouija que yo participé, de las poquísimas que he participado, con 14 años, uno de los chavales que estaban allí comentaron que vieron algo muy parecido, eso que has descrito, sobre una neblina dentro del vaso, como si hubiera humo de tabaco dentro del vaso, sin que por supuesto hubiera habido dentro nada, ¿no? Sí que lo he escuchado, pero mi opinión sobre la ouija es diferente a la vuestra. Jiménez del Oso, concretamente, que he comentado Francisco, nunca estuvo en contra de la ouija, porque la consideraba pues una cosa con poca importancia. Los espiritistas, como el hermano Francisco, que muchas veces han estado en vuestro programa, pues no lo consideran espiritismo.
En realidad es una práctica muy sencilla, que creo que lo que ahí se producen son una especie de bola de nieve de fenómenos desencadenantes psíquicos propios de esa persona, una especie de sistema para entrar en un estado modificado de conciencia, pero por sí mismo la Ouija es muy poca cosa, no explicaría por qué se producen tantas catástrofes con sobre todo adolescentes y chavales que se ponen a hacer ese juego, porque el mismo juego es muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene la Ouija que provoca esos despertares, ese abrir de puertas que algunos dicen, de puertas psíquicas o de entrada de seres de otros mundos? La verdad es que nunca me lo he explicado, porque casi parece de risa lo de la Ouija, pero efectivamente la mayoría de muchos de esos fenómenos de poltergeist empiezan con una Ouija. Creo que la Ouija merecería un estudio más detenido que simplemente decir, bueno, pues que es un juego de niños, ¿no? Hola Rafa, buenas noches. Hola Juan Francisco, buenas noches. En parte estoy de acuerdo contigo, pero es que yo creo que no es el hecho del juego de la Ouija en sí, sino de quién hace esta Ouija. Yo creo que una Ouija, yo conozco grupos de personas, pero además de personas, digamos, adultas y con experiencia en este campo, han estado haciendo Ouija mucho tiempo y no ha habido ningún problema, ni ha habido fenomenología dentro de esa casa. Yo creo que el problema está cuando esa energía no está controlada en la Ouija, ¿no? Entonces, sobre todo cuando está hecha por adolescentes o personas que se lo han tomado como juego, ¿no? Entonces yo creo que se genera ahí un nivel energético que se le escapa de las manos a estas personas, creo yo, vamos. Sí, no sé tú qué piensas. Estoy de acuerdo, pero que si tú te inventaras cualquier otro juego como la Verónica, ¿no? o no sé, o mirar dentro de un vaso de agua con agua llena, o en una bola de cristal, se producirían también fenómenos si se hacen de la misma manera. Es decir, crear una mente gestáltica entre una serie de personas impresionables e impresionadas, entrar en un estado modificado de conciencia, es decir, en otro nivel de la mente, y como tienes poca formación o tu sistema nervioso incluso no está completo, no está maduro, eres el receptor de una serie de energías que no puedes controlar, en efecto, y entonces ese escape que hablábamos antes, psíquico, de una psicoquinesis espontánea recurrente, se produce, y es la mente gestáltica de estas personas la que contesta esas preguntas, la que produce esos fenómenos parapsicológicos, y no es ningún espíritu que gracias a la Ouija pues entra en la gente, aunque eso pueda producirse después de esa apertura mental por este estado modificado de conciencia no buscado, no deseado, porque el estado modificado de conciencia, como bien saben los chamanes, se produce cuando hay alguien que desea ese fenómeno, lo conoce, va trabajando, busca algo, pero si ese fenómeno se produce de manera espontánea, normalmente son catastróficas las consecuencias. Por ejemplo, cuando antes había lo que llamaban trip party, es decir, una fiesta de los años 60 y tanto, donde a algún gracioso se le ocurría echar en el ponche que todos bebían, pues un LSD, ¿no? Entonces, ese fenómeno, la gente empezaba a quedarse flipada, pero como no sabían por qué se estaban produciendo esos fenómenos en su cabeza, pues la verdad es que estaban a punto de volverse locos. Y sin embargo, ese mismo LSD o peyote o cualquier otra planta psicógena o psicodélica hecha en manos de un chamán o de un psicoterapeuta es capaz de sacar lo mejor o las necesidades de una persona que
que es capaz de navegar entre las dimensiones. O sea que no es el juego o el estado modificado, sino la madurez o inmadurez de el por qué se hace ese fenómeno, ¿no? Sí, Rafael, Dime. yo creo que hace un par de años así hubo una entrevista a la mujer de esta casa de Vallecas, y ella comentaba que, bueno, por la casa había pasado muchísima gente, que todos le habían sacado el dinero, pero ninguno le había sacado lo que había allí, hasta que de repente llegó Jiménez del Oso y le comentó que cuando tuviese problemas tenía que hacer una fórmula, no la recuerdo exactamente, pero algo así como sacar las bombillas fuera, una cosa que parecía totalmente absurda, o sea, que no podía solucionar nada porque era una cosa. ¿Y tú crees que realmente la creencia, el carisma que tenía Jiménez del Oso y la creencia que estas personas podían tener en él hacía que en cierto modo el fenómeno se acabase en el momento en que ellos pensaban que estaban haciendo algo que acababa con el fenómeno? Totalmente. En los casos que yo he investigado, me da un poco de rabia decirlo, pero cuando yo llego a investigarlo, desgraciadamente se va muy rápido. Pero yo no voy buscando eso, al contrario, quisiera que egoístamente se produjeran unos pocos más para constatar más datos. Pero el caso es que a las pocas veces, incluso yendo una sola vez a hablar con la familia, ese problema desaparece. Digamos que algunos me comentaron que, bueno, es que tú, como los conoces, pues se asustan de ti y ya se van. Pero un poco es eso, ¿no? Fernando Jiménez del Oso, con su carisma, con su fuerza personal, creaba su propio sistema. Eso de la bombilla me suena como la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? Sí, no lo recuerdo exactamente, pero era una cosa muy absurda. Sí, pero absurda y no tan absurda, quiero decir, la mente funciona con símbolos, y la bombilla, por las cosas que ellos hablaran, podrían tener un significado muy concreto, y sacarla fuera, pues podría hacer una especie de terapia de bioenergía, de Gestalt, de sacar fuera problemas. En muchas ocasiones que he estado investigando estas casas encantadas o estos poltergeists, la gente no se conforma simplemente con que tú vayas allí, que tomes notas, que hagas fotografías. Es más, lo que quieren es que tú le saques el problema inmediatamente, que lo que no quieren saber es más de él. Y eso es un grave problema. Pero como dice muy bien Joaquín, como no somos videntes, ni chamanes, ni nada de eso, pues aparentemente poco podemos hacer, pero a ellos no les importa. Es decir, si tú dices, pues muy bien, vamos a hacer un ritual para sacar todos estos elementos negativos del ambiente, y en ese momento tú te inventas uno, pero con esa base simbólica que tú crees que va a funcionar. Pues por ejemplo, pues pones 4 elementos en una mesa, un elemento aire con incienso, elemento fuego con las brasas, un vaso de agua, un poquito de sal. Ya esos símbolos impresionan a las personas, creen que ahí está sucediendo algo. Yo a eso lo llamo como una especie de terapia placébica, ¿no? Sí. Es como un placebo psicológico. Esas personas creen que se está haciendo verdaderamente un ritual, y por cierto, que se está haciendo, tú aseveras con fuerza, con tu energía, que esos seres que se vayan, y esa persona quizás, si es la que estaba convencida o la que estaba atrayendo esa energía, si se impresiona verdaderamente, hará que esos fuerza y energía desaparezcan. No tú, que eres simplemente como una especie, pues no sé, como de hipnosis, de sugestión, de fenómeno teatral, simbólico, para que esa persona se dé cuenta de que ya no tiene que seguir invocándolo interna o externamente.
Yo supongo que Francisco Recio también habrá constatado este hecho, porque imagino que también, Francisco, te habrán preguntado muchas veces los testigos o los sufridores, porque yo creo que más que testigos son sufridores de este tipo de fenómenos, que si puedes acabar con su sufrimiento. Imagino que sí, ¿no? Claro, es que lo que van buscando realmente es una solución. Y, por ejemplo, cuando en el caso que hablábamos, si admitimos pues la posibilidad de que nuestra mente ante una creencia, ante una fuerte creencia desencadena un fenómeno paranormal, pues la fuerte creencia en el antídoto, en la solución que tú le estás dando, pues crea precisamente eso, ¿no? El antídoto, y esa misma creencia funciona de manera inversa y hace que el fenómeno desaparezca. Es el efecto placebo, evidentemente. Por ejemplo, si esa persona cree en la religión católica y en el efecto del agua bendita y de los sacerdotes, y llega un sacerdote y bendice las casas, como en muchas ocasiones tienen que llegar a ser, funcionará. Si esa persona cree en que rezando un versículo del Corán los jinns se van a ser expulsados, funcionará. Y si esa persona cree en el parapsicólogo que está allí investigando, pues también funcionará. Ahora, lo que no funciona es si esa persona no se queda convencida, tiene dudas o se muestra hostil. Entonces, quizá habría que analizar ya psicológicamente si esa persona utiliza ese fenómeno como alguna manera de expresar un descontento, un desarreglo interno. Entonces, primero habría que tratar a esa persona el por qué quiere que eso se produzca, aunque sea de manera subconsciente, y después realizar pues ese ritual placebo que hemos hablado antes. Es decir, que está todo dentro de la mente de las personas. Según veo por vuestras apostillas, realmente sería más un fenómeno de la mente que de lo que hay allí. Vamos a ver si os parece entrar en otro caso, y yo creo que la mejor manera de introducirlo, es un caso muy conocido, es dando lectura pues a un artículo que Rosa María Padilla ha escrito precisamente en Fenómeno. Yo creo que es un artículo además muy bien escrito y que nos va a servir también para que en un futuro programa contactemos con Rosa María y ella nos introduzca más de lleno en el mundo del famoso cortijo jurado. Era una noche de tormenta. El ronco rugido de un trueno me despertó a la hora más sombría de la noche. La tormenta crecía. Los alaridos del viento asemejaban los gritos desesperados de almas en pena. Me trajeron a la mente imágenes de una leyenda que me contaron hace tiempo. Una historia con la crudeza con que se cuentan los relatos al caer la noche junto al fuego, donde las venganzas y los misterios conducen a destinos fatales. Yo la oí en el mismo lugar donde ocurrió y la he escrito con temor, volviendo algunas veces la cabeza cuando sentía crujir los cristales de mi ventana, estremecida por los ruidos que siembra la noche. Sea como sea, allá va. Sucedió en el siglo XIX, cuando la casa pertenecía a la familia Heredia. Cuentan que esta familia pertenecía a una secta satánica, la cual cometió varios crímenes rituales. La mansión tiene unos sótanos ocultos, los cuales están hoy en día tapados para que nadie descubra las máquinas de tortura que hay allí. Las víctimas las sacaban por un túnel que comunica la casa con el río y las dejaban allí tiradas. Por todo eso, está el edificio lleno de fantasmas que claman justicia, y como nadie les hace caso, pues llegan a ponerse en la ventana que está frente a la autovía y empieza a hacer señales para que la gente sepa que están allí. Esta magistral forma de introducir el artículo de Rosa María Padilla nos hace entrar realmente en un universo apasionante, y es un caserón absolutamente aterrador que se encuentra en ruinas y que desde hace ya mucho tiempo está siendo visitado pues por los amantes del misterio. Algunos ven mucho más de lo que hay, algunos simplemente ven pues eso, el movimiento de una ventana con el viento y que les hace pensar que están ante sucesos paranormales. Recordamos un programa de televisión no hace mucho tiempo, el programa TNT, que sacaba una supuesta aparición de algo allí. La verdad es que yo intenté con mucha buena voluntad ver algo, y no sé si vosotros visteis algo, pero yo no vi más que reflejos y movimiento de cámaras. Pero lo que sí es verdad es que en este entorno tan sumamente misterioso, donde posiblemente hay una historia detrás, donde hayan sucedido cosas verdaderamente dignas de mencionar, es un caldo de cultivo bastante importante para que, si esto funciona como ya estamos diciendo a través de la propia mente de los que allí habitan, pues empiecen a pasar fenómenos. No sé si conocéis el caso de Cortijo Jurado. ¿Alguno de vosotros ha estado en Cortijo Jurado? ¿Francisco, Rafael? No, yo no he estado. No habéis estado, ¿no? Bien, pues los que han estado allí cuentan, hay todas las versiones. Yo he hablado pues con opiniones para todos los gustos. Algunos me dicen que efectivamente que ahí se siente el misterio y que realmente hay algo que merece la pena. Otros dicen que lo único que puede haber es el miedo que a una persona le da estar a oscuras en medio de la noche en una casa en ruinas, y además un caserón como estos con toda una leyenda.
Si no de este caso en sí, ¿qué opináis en general de todas estas incursiones nocturnas, con vidente incluida, en viejos caserones que ahora están tan de moda? Rafael, por ejemplo. Pues como todo lo que es turismo, ¿no? Igual que el turismo ufológico, turismo chamánico, turismo sexual, pues son maneras de escapismo muy desagradables. Desagradables si se hace con un espíritu lúdico de la gente riendo entre risa y sollozos de miedo, de pura excitación. Ese ambiente psíquico he comprobado en muchas ocasiones que es enormemente pernicioso, aunque a veces en ese ambiente se han producido fotografías invisibles muy interesantes, ¿no? Pero normalmente desencadenan una serie de fenómenos, pues como la Ouija, ¿no? Entre los adolescentes o gente que lo hace sin madurez o no buscando nada más que la excitación momentánea, y yo lo veo negativo. Ahora bien, si se hace para investigar y se llevan pues todos los instrumentos que tú puedas obtener para intentar constatar que ahí hay un fenómeno físico, no solamente subjetivo, como tú decías antes, que has comentado, bueno, para vosotros todo está en la mente, y yo quería comentarte un caso que me sucedió, si hay tiempo. Muy brevemente. ¿Qué? Muy brevemente, estamos ya en los últimos minutos. Pues es el único caso personal que he tenido en este ámbito. Cuando era relativamente joven, me encontré en un momento por la mañana en un estado así como de sueño lúcido, y en medio entre despertar y dormir noté como en la habitación sonaban como unos pequeños clics, como si alguien con las uñas largas se las estuviera restregando unas con otras, se veían clic. A mí me dio la impresión de que había alguien en la habitación dentro de ese, lo escéptico diría una sugestión hipnopómpica, ¿no? El caso es que yo no le hice caso, pero continuaron en toda la habitación esos sonidos. En un momento dado yo pegué un golpe en la cama diciendo, dejadme dormir, y seguí durmiendo, porque eso desapareció. Luego me dijeron, cuando desperté, que en ese mismo momento una vecina se había suicidado tirándose por el balcón. Es el único caso con algo fuera de la vida real, cotidiana, que me ha sucedido. Para ir acabando, y no quisiéramos dejar de preguntarle eso mismo a Francisco Recio, igual que Rafael Casares ha tenido una experiencia en primera persona con el mundo, digamos, muy muy cercano a la de las casas encantadas, tú, aparte de lógicamente de investigar muchísimos casos y de contactar con muchos testigos, ¿ha habido también alguna vez una experiencia de estas, pero como sufridor, como testigo, Francisco? Bueno, yo he sido testigo de uno de los casos de aquí, bueno, cerca en Castellón, que me lo pasaron, donde decían que se escuchaban unos lamentos de un niño, donde se decía que un niño, que escuchaban por la noche llorar un niño y tal y cual, ¿no? Y bueno, me desplacé hasta allí, puse lo que eran las grabadoras para registrar aparatos que no son sugestionables, para registrar estos lamentos. Por aquel entonces pues usaba una grabadora de estas de cinta normal con indicadores de nivel de aguja, los boometers. Y fue muy curioso porque bueno, estábamos cenando y tal, y efectivamente pude escuchar esos lamentos. Lo más interesante o inquietante del caso, el boometer pues daba la señal de que realmente el aparato estaba registrando ese sonido, pero luego al escuchar la cinta no se grabó absolutamente nada. O sea, grabamos nuestra conversación, nuestros comentarios, pero ese sonido que todos los tres testigos lo estábamos escuchando no quedó registrado. Por eso yo me planteo a ver de que una parte puede ser la parte mental de los fenómenos provocadas por quien sea, pero que hay una vía que nos hace pensar que posiblemente también pueda haber algo más que la propia mente.
Pues yo creo que es un gran colofón y sobre todo has dejado sembrada la inquietud en todos nuestros oyentes. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche una vez más. Pues gracias a vosotros. Un abrazo. Rafael, muchísimas gracias también por acompañarnos esta noche. Pues muchas gracias a vosotros y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Bueno, Francisco, yo creo que lo que hemos escuchado es para que nos quedemos pensando. Hombre, yo creo que sí, que el ser humano somos unas personas con capacidad de imaginarnos cosas, también de pensar cosas, pero nosotros somos receptores y además emisores de energía. Entonces yo creo que todo tiene una gran parte la mente, como tú has dicho, pero yo creo que hay una emisión energética que también juega un papel fundamental dentro de estos casos. Ojo, un búmetro que se mueve y no se graba nada. Es curioso, ¿no? Realmente es impresionante. ¿Hasta dónde puede llegar el misterio? ¿Hasta dónde pueden llegar estos casos que a veces, por mucho que intentamos explicarlo, cada vez nos descubren facetas que nos hacen que sea todavía más complejo? Pues muchas gracias a los dos, a Francisco y Juanjo. Alejandra, muchas gracias también por estar ahí esta noche. También. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Hay un misterio que está ahí encima de la mesa y probablemente también en nuestras propias casas. ¿Quién no ha vivido alguna vez algo así? ¿Usted lo ha vivido? ¿Usted ha tenido alguna vez en su casa algo que no es capaz de explicar? Háganoslo saber. Seguramente estaremos en disposición de aprender mucho más de lo que ustedes nos manden, que lo que todos nosotros seamos capaces de leer en libros, en informes, en investigaciones. Es el misterio cotidiano del día a día de nuestros oyentes lo que nos interesa. Escalera del misterio @orm.es. Hasta aquí por hoy, amigos oyentes, el programa El Último Peldaño. Hoy hemos tocado el tema de las casas